Geografía económica. Organización espacial de las actividades económicas. ¿Te has cuestionado alguna vez qué lógicas espaciales dictan la distribución de las actividades económicas? No es coincidencia hallar industrias en periferias, servicios especializados en áreas centrales y corredores logísticos articulados por autopistas. En este sentido, para Ricardo Méndez, la localización no es un acto inmediato ni espontáneo, sino un proceso estratégico condicionado por factores determinantes como la accesibilidad, los costos del suelo, la cercanía a mercados y la disponibilidad de recursos. Para entender estas configuraciones, Méndez analiza los diferentes modelos espaciales que mediante abstracciones teóricas permitieron identificar las lógicas subyacentes que estructuran la localización de las actividades económicas. El primer modelo formal de localización económica surgió con Johann Heinrich von Thunen. Su modelo buscó una explicación de las formas de distribución de las actividades agrarias en el territorio, a partir de la observación de que la localización de estas actividades no era aleatoria. Para simplificar el análisis, von Thunen asumió un espacio geográfico que se contextualiza en un estado aislado sin influencias externas, donde la ciudad funciona como único mercado de productos agrarios. En este escenario el territorio se concibe como una llanura isotrópica, es decir, con características uniformes, donde existe un único tipo de transporte común, y los costos de producción son iguales para todos los agricultores. A estos supuestos geográficos se suman condiciones económicas, donde los costos de transporte crecen en proporción directa con la distancia, y los agricultores maximizan beneficios mediante una racionalidad económica perfecta, con conocimiento pleno del mercado. Con estos supuestos, von Thunen formuló el concepto de renta de situación. Esta se define como la diferencia entre los ingresos obtenidos y los costos de producción y transporte, resultado directo de la posición espacial del productor respecto al mercado, donde al aumentar la distancia, los costos de transporte crecen y la renta disminuye. En consecuencia, los agricultores cercanos al centro urbano tienen menores costos y mayor renta, mientras los productores alejados deben optar por otros cultivos para compensar sus pérdidas. Como resultado de la renta de situación, von Thunen construye un modelo geométrico de anillos concéntricos alrededor de la ciudad, cada uno con un tipo distinto de uso del suelo según su rentabilidad. Méndez señala que el modelo de von Thunen aporta dos elementos clave al análisis de la localización económica. Por un lado, relaciona la diversidad de usos agrarios del suelo con la distancia al mercado y los costos de transporte, y por otro, introduce un modelo espacial teórico, útil para comprender la lógica económica del territorio. Sin embargo, también destaca sus limitaciones, los cuales simplifican la realidad mediante supuestos geométricos ideales, pues no existen en la realidad ni competencia perfecta ni llanuras isotrópicas. Además, asume que los actores económicos siempre actúan con racionalidad plena. Por último, el modelo depende de un contexto histórico cambiante, vinculado a una economía agraria preindustrial. Las transformaciones asociadas a la industrialización evidenciaron que el modelo de von Thunen no podía explicar la localización de actividades manufactureras, caracterizadas por el uso de materias primas diversas, procesos productivos complejos y mercados en expansión. En este contexto, Alfred Weber, economista alemán, construyó su teoría bajo supuestos específicos donde las materias primas y los mercados tienen una distribución irregular en el territorio, mientras que las condiciones de producción y los costos de mano de obra son semejantes en todo el espacio. Además, asume una competencia perfecta entre las empresas y la existencia de un sistema de transporte uniforme, donde los costos aumentan en proporción a la distancia y al peso de los productos. Con los supuestos anteriores, Weber buscó determinar el punto óptimo de localización industrial. El objetivo central de su modelo es encontrar la localización que minimiza los costos de transporte, considerando el peso de las materias primas y la distancia a los mercados. El modelo de Weber aporta elementos fundamentales a los modelos de localización económica, pues propone la identificación de puntos de localización óptima según la actividad industrial, y la definición de patrones espaciales de localización basados en la minimización de costos. Asimismo, introduce el índice material, que relaciona el peso de las materias primas con el del producto final para determinar la ubicación más eficiente. Reconociendo la importancia de las economías de aglomeración, es decir, las ventajas derivadas de la concentración de múltiples actividades económicas.
No obstante, también presenta limitaciones. En primer lugar, los supuestos de competencia perfecta y homogeneidad espacial simplifican excesivamente la realidad. Además, el modelo responde a un momento histórico específico del desarrollo industrial, cuando el transporte tenía baja capacidad tecnológica. Finalmente, las transformaciones contemporáneas como la tecnología, el transporte y las comunicaciones han generado una desconcentración industrial, con empresas multiplanta e interconectadas globalmente. El crecimiento de las ciudades y la expansión del sector terciario durante la primera mitad del siglo XX evidenciaron una clara jerarquización funcional de los núcleos urbanos. Mientras algunos abastecían amplias áreas con servicios especializados, otros se limitaban a ofrecer bienes básicos. Ante esto, el geógrafo alemán Walter Christaller fue uno de los primeros en aplicar el método deductivo en geografía económica para buscar leyes espaciales y formular un modelo que explicara esta distribución de servicios y jerarquías. Los principales elementos del modelo establecen que las ciudades son centros de intercambio, que actúan como lugares centrales respecto a su área de influencia o hinterland, concentrando bienes y servicios. Estas actividades comerciales se jerarquizan según su frecuencia de uso, que dependen de dos conceptos clave: el umbral de demanda o número mínimo de consumidores necesarios para hacer rentable un servicio, y el alcance o distancia máxima desde la cual un servicio atrae consumidores. Así, la centralidad de un núcleo urbano depende de la cantidad y rango de los servicios que ofrece. Basándose en estos supuestos, Christaller dedujo las regularidades espaciales de la localización de los servicios mediante un modelo geométrico hexagonal que explica la jerarquía de los asentamientos urbanos, donde los lugares centrales del mismo nivel tienden a distribuirse de forma regular en el territorio, y donde cada centro genera un área de mercado circular con un radio de alcance determinado. Entre sus aportaciones, el modelo destaca por intentar explicar la distribución jerarquizada de los servicios, mostrando que las actividades se distribuyen en función de la población abastecida, según su nivel de centralidad. Además, la identificación del tipo y forma de los desplazamientos permite aplicar el modelo a la planificación territorial, entendiendo que dentro de las ciudades se reproduce el mismo proceso de jerarquización de lugares centrales. No obstante, sus limitaciones principales son evidentes. El modelo no explica completamente la distribución actual de los servicios, debido a los cambios en el transporte y la movilidad. Asimismo, los desplazamientos no se realizan según criterios puramente racionales, pues intervienen motivaciones subjetivas, además de omitir las relaciones de competencia entre núcleos urbanos que ofrecen los mismos servicios. Si bien los modelos de von Thunen, Weber y Christaller han permitido comprender la lógica espacial de la producción, la industria y los servicios, la economía actual exige un enfoque más complejo. La organización espacial de las actividades económicas ya no depende solo de costos o distancia, sino también de decisiones estratégicas frente al entorno. En este nuevo escenario, las empresas articulan sus decisiones considerando múltiples factores. Dejando atrás la visión de un espacio estático, la localización contemporánea es el resultado de analizar en conjunto de tres categorías. En primer lugar, operan los factores económicos renovados. Estos comprenden los determinantes de rentabilidad clásicos, pero bajo nuevas lógicas. Incluyen los costos de transporte vinculados hoy a la logística global, el acceso a mercados ampliado por plataformas digitales, la competencia y la disponibilidad de insumos. Asimismo, la mano de obra se valora ahora por su cualificación y especialización técnica más que por su bajo costo. Paralelamente, actúan los factores tecnológicos. Estos funcionan como habilitadores críticos de la conectividad, centrándose en la infraestructura técnica, los sistemas de comunicaciones y la capacidad de innovación. La digitalización y la logística multimodal son claves aquí, pues permiten la integración en cadenas globales de valor y minimizan las dificultades de la distancia. Finalmente, intervienen los factores territoriales e institucionales. Esta categoría abarca las condiciones del entorno que exceden la racionalidad financiera. Destacan las políticas públicas y el marco institucional como la gobernanza y los incentivos, la calidad de vida y las condiciones sociales que atraen talento. También incluye la conectividad física y la inercia espacial, que explica la permanencia histórica de actividades en ciertos nodos. Estos factores reflejan la evolución de la lógica espacial del capitalismo,
en la que las estrategias empresariales se adaptan a nuevas condiciones globales. En este sentido, las teorías de localización ofrecen mucho más que un registro histórico. Permiten comprender cómo el espacio organiza nuestras prácticas cotidianas. Su estudio revela que la distribución de los servicios, la especialización de las áreas urbanas, y la necesidad de recorrer largas distancias para acceder a bienes esenciales, no son hechos fortuitos. Por el contrario, son manifestaciones actuales de lógicas territoriales concretas que articulan los costos, la accesibilidad, y las jerarquías urbanas, definiendo con ello las desigualdades de nuestro entorno.